Saludos a todos y a todas. Sobre el mundo se encontraba cirniendo un clima de mucha tensión tras el paso de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el inicio de una nueva etapa llamada Guerra Fría. América Latina fue una región donde los Estados Unidos estaba impulsando fuertemente la doctrina de seguridad y con ella estaba ligada la imposición de dictaduras militares permanentes. Estas dictaduras militares a base de la represión de las libertades, represión de las garantías, de los derechos de los pueblos, con el fin de lograr concretar los intereses extranjeros en tierras latinoamericanas. Las condiciones que enfrentaba la población latinoamericana estaban enmarcadas en injusticia social, desigualdades, salarios precarios, pobreza y todo tipo de vejaciones que se pueden imaginar. Otro antecedente que podemos citar es la Revolución Cubana, que sirvió como caldo de cultivo para el nacimiento de grupos guerrilleros con el fin de luchar contra el sistema que azotaba en la región. Así también los procesos independentistas que para la fecha algunos países todavía estaban viviendo. Sin lugar a duda, muchos fueron los factores que confluyeron en un mismo tiempo y espacio para el surgimiento de los movimientos para la liberación nacional en América Latina. A continuación, realizaremos un recorrido histórico que nos permitirá conocer en mayor medida ese surgimiento de los movimientos para la liberación nacional en América Latina. En el año de 1961 en México se estructura al Movimiento de Liberación Nacional MLN, la cual se encuentra constituida por numerosos actores de la izquierda mexicana progresista. La génesis del movimiento se da a raíz de la represión social y política existente en el gobierno de Adolfo López Mateos, representada a través del partido PRI, periodo corrupto y antidemocrático, asimismo la polarización por la Guerra Fría, y entre los actores se encuentran líderes populares como Jacinto López, políticos como Braulio Maldonado, luchadores sociales como el general Heriberto Jara y el hijo del general Lázaro Cárdenas, y es así que se buscaba instaurar reformas que beneficiasen a la población campesina y defender la Revolución Cubana. En Guatemala, el Movimiento de Liberación Nacional fue un partido anticomunista originado en 1960 por Mario Sandoval Alarcón. Este partido se da en respuesta a las altas diferencias y brechas entre las diversas clases sociales y los problemas económicos acaecidos durante esa época. Entre los actores se encuentran el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, asimismo las Fuerzas Armadas Rebeldes, también el teniente Marco Antonio John Sosa, quien fue un militar guatemalteco insurrecto, así como también a Luis Augusto Turcios Lima. En Honduras se crea el Frente de Acción Popular a través de miembros del Partido Comunista de Honduras. Entre los actores se encuentran las Fuerzas Revolucionarias Populares Lorenzo Zelaya, así como también la Unión Revolucionaria del Pueblo del Movimiento Popular de Liberación Cinchonero, así como también a Fidel Martínez. El surgimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, se contextualiza en el año de 1970, cuando Salvador Cayetano Carpio desiste del cargo como secretario general del PSC. La ofensiva de 1981 pasa a ser compleja. Entre los actores se encuentra el FMLN como partido único de izquierda, así como también las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, la Resistencia Nacional y el Ejército Revolucionario del Pueblo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, fue un partido iniciado como movimiento, el cual surge a raíz de las inconformidades e injusticias por parte de la dictadura somocista, la que se caracterizó por ser una dictadura altamente corrupta.
desencadenando en una rebelión. Entre los actores que se pueden destacar son el FSLN, también Estados Unidos, así como también el Partido Comunista de la Unión Soviética, el cual realizó negociaciones armamentísticas con el FSLN. Y por último también se encuentra la dictadura de los Somoza. Costa Rica. En 1937, un grupo de jóvenes de la Escuela de Derecho funda la Asociación de Estudiantes de Derecho, la cual más adelante pasaría a ser el Centro de Estudios para Problemas Nacionales y estaría encargada de evaluar los partidos políticos postulantes a las elecciones presidenciales. En 1944, el Centro de Estudios analiza las posibilidades de gana entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano Caldero Comunista. Este último fue ejecutado tras verse descubierto su fraude, dando así inicio a la unión entre el Centro de Estudios para Problemas Nacionales con el Partido Demócrata, nombrando al nuevo partido el Partido Socialdemócrata. Y en 1951 nace el Movimiento para la Liberación Nacional, el cual viene a reconstruir el país tras la Revolución de 1948. Este movimiento es liderado por José Figueres y se unificó con el Partido Socialdemócrata, obteniendo para 1953 lugar en la presidencia, el cual perduró por muchos años y dio puesto en el mismo a varios candidatos como Francisco Orlich y don Luis Monge, entre muchos otros más, mientras que don Figueres fue electo por 3 ocasiones para el puesto presidencial. Panamá. El Movimiento para la Liberación Nacional, 29 de noviembre, nace un 11 de octubre de 1970. En primera instancia se define como una organización político-revolucionaria, siendo la unión entre el MUR y BAN. En segunda, se agrega el 29 de noviembre como homenaje a compañeros miembros de estos partidos que fueron asesinados y torturados en 1969, entre ellos Floyd Britton. En el momento que Hugo Chávez toma la presidencia de Venezuela, el MLN 29 estrecha un vínculo para dar lugar a promocionar el socialismo del siglo XXI. Aunque este partido en la actualidad no lidera la nación, sigue brindando homenaje con orgullo a los acontecimientos revolucionarios de ese momento. Cuba. El 26 de julio de 1953 surge la necesidad de encontrar una salida a los problemas económicos y sociales que en ese momento estaban siendo controlados por Estados Unidos tras la grave situación del golpe de estado de Fulgencio Batista. Con la fuerza del pueblo y el entonces joven Fidel Castro, los involucrados emprenden camino a una insurrección armada en contra de la dictadura y para 1959, tras la derrota de Fulgencio, se da inicio a la Revolución Cubana y años más tarde, en 1965, queda constituido el Partido Comunista de Cuba. Esto debido a una carta de despedida de Che Guevara a Fidel Castro, la cual le fue inspiración para la creación del Partido de Revolución que sacaría a Cuba de la oscuridad. Haití. La dictadura duvalierista se inició en el año de 1957 con el ascenso de François Duvalier a la presidencia. Duvalier violó y modificó constantemente la constitución haitiana, estableciendo la presidencia vitalicia en el año de 1964 y en 1971, tras su muerte, toma el lugar su hijo, Claude Duvalier, quien gobernará hasta el año de 1986 también bajo un gobierno dictatorial. Durante el periodo de 1986 a 1994 hubieron varios presidentes electos, entre ellos Bertrand Aristide en 1991 con ayuda del movimiento político Lavalas y la Iglesia de Base. Sin embargo, meses después fue llevado al exilio, dando lugar de gobernar años más tarde a René Preval por la vía institucional pacífica hasta 2001. Aristide hasta 2004 había obtenido el gobierno en su poder. Sin embargo, a pesar de su lucha por erradicar la violación de los derechos humanos y restaurar la democracia, no fue motivo para que su gobierno continuara. Jamaica.
El movimiento para la liberación nacional de Jamaica va compaginado con el proceso de independencia de este país, pues cuando Jamaica se independizó de Gran Bretaña, puso fin a más de 3 siglos de colonización británica y obtuvo el estatus de propiedad en la mancomunidad bajo una constitución que mantuvo al monarca británico como jefe de Estado. Durante las primeras décadas del siglo XX se inició un proceso de cambio político, con la participación del activista laboral Marcus Garvey, quien fundó la Asociación Mundial para el Avance de los Negros en 1914. Estos movimientos acercaron el nacionalismo a la lucha de los trabajadores negros, conocida como nacionalismo negro, porque no veían manera de lograr la igualdad económica. Clark Bustamante y el político Norman Manley negociaron con las autoridades locales para lograr poner fin a la persecución. Como resultado, Jamaica obtuvo una independencia parcial y adoptó una nueva constitución que establece el sufragio universal de adultos y elige a la mayoría de los miembros del Parlamento. República Dominicana. El Movimiento de Liberación Nacional de la República Dominicana se basó en un movimiento revolucionario durante su desarrollo. Se creó un ambiente liberal vibrante en el Caribe por la caída de varios dictadores, por lo que la clandestinidad dominicana de izquierda se movió contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Este movimiento formó el Ejército de Liberación Dominicana, cuyo comandante en jefe fue Enrique Jiménez Moya. Como solución de principios, se elaboró y aprobó su programa de gobierno, que estaba incluido en el Programa Mínimo de la Revolución Dominicana. En este movimiento de liberación y su ejército se unió en un heterogéneo y numeroso grupo de personas con diferentes ideologías políticas, clases sociales, religiones, razas y nacionalidades, capitalistas y socialistas, intelectuales y trabajadores, profesionales y campesinos, jóvenes y mayores, dominicanos y extranjeros, se unieron por una misma causa, que era defender la libertad y la democracia en República Dominicana. Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, es la última verdadera insurgencia en Colombia y una de las organizaciones criminales más poderosas en América Latina. Este grupo fue influenciado por dos movimientos, el marxismo-leninismo y el catolicismo, hacia la teología de la liberación, un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se originó en América Latina y predicaba la unión con las personas más pobres de estos países. Esto atrajo a muchos estudiantes y sacerdotes, entre ellos Camilo Torres, líder revolucionario que se convirtió en uno de los símbolos de la organización. Actualmente el grupo está firmemente establecido en las zonas fronterizas con Venezuela y se ha beneficiado de la extorsión de las empresas petroleras internacionales con sede en Orinoquia. Según un informe difundido por la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018, el ELN fue responsable del 17% de todos los secuestros durante el conflicto armado colombiano. Venezuela. El Movimiento de Liberación Nacional de Venezuela se basa en las FALN, siglas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, una organización separatista en Puerto Rico que usó la violencia durante la guerra. Las FALN son una guerrilla marxista-leninista que comenzó a operar en Venezuela en 1962. Entre sus miembros se encuentran grupos opuestos al gobierno del presidente Rómulo Betancourt, quien enfrentó una amarga oposición de varias facciones. Radicales del Partido Comunista como Douglas Bravo y Teodoro Percot crearon a las FALN para emprender una lucha de inspiración cubana contra el gobierno legítimo de Venezuela. En ese movimiento, los líderes de este movimiento abogaban por una larga guerra campesina contra el gobierno en lugar de un golpe de Estado. El proceso histórico ecuatoriano toma gran significación con la Revolución Alfarista de 1895. Las primeras organizaciones obreras liberales se crearon a finales del siglo XIX. La primera fase de adoctrinamiento y formación va hasta mediados de los años 80, en lo cual confluyen varios núcleos rebeldes, en lo que se le conoce como Frente Revolucionario del Pueblo Eloy Alfaro, el cual uno de sus comandos empieza a utilizar y pintar paredes con la consigna de Alfaro vive carajo, que luego se le conocería como ABC. El gobierno funesto de Febres Cordero dio al traste con el proyecto revolucionario y todo lo que fue su propósito. En virtud, la ABC fue una guerrilla inconclusa,
a pesar de que sus acciones denotaron valentía y heroísmo, en especial por sus acciones en conjuntas con el M-19 colombiano de mucha trascendencia internacionalista. Los actores del proceso fueron Eloy Alfaro, el Frente Revolucionario del Pueblo Eloy Alfaro, Febres Cortero, Alfaro Vive Carajo, o más conocidas como las ABC. En Perú, el Ejército de Liberación Nacional fue fundado en septiembre de 1962. El objetivo inmediato del ELN fue la formación de un poderoso ejército de liberación nacional. Las guerrillas llevadas a cabo entre los años 1966 a 1967 en Bolivia bajo la dirección del Che Guevara tenían una estrecha relación con lo que se estaba organizando en el Perú. El asesinato de Juan Pablo Chang y el Che Guevara en octubre de 1967 anunciaba el final de la organización. En 1971, el ELN se disolvió. Entre los actores del proceso tenemos al Ejército de Liberación Nacional, o ELN por sus siglas, a Juan Pablo Chang y al Che Guevara. En Paraguay, el Ejército del Pueblo Paraguayo se formó oficialmente el 1 de marzo del 2008. El primer ataque del EPP fue el 16 de marzo del 2008 y consistió en la quema de maquinaria agrícola en el departamento de Concepción. El 9 de septiembre del 2020, el EPP secuestró al ex vicepresidente Óscar Dennis y para su liberación, los terroristas reclamaban la excarcelación de sus líderes Alcides Oviedo y Carmen Villalba, además de la entrega de víveres en las zonas rurales en las que operan. El plazo puesto por la organización se venció pocos días después sin que el gobierno atendiera a su petición, y hasta la fecha Óscar Dennis sigue secuestrado. Entre los actores del conflicto paraguayo tenemos al Ejército del Pueblo Paraguayo, o EPP, a Óscar Dennis, al Partido Liberal Radical Auténtico, a Alcides Oviedo, a Carmen Villalba y a Mário Acto Benítez. En Brasil hubo un intento de guerrilla iniciado por el Comando de Liberación Nacional Colina, en el municipio de Cachoeiras de Macacu, y concluido por la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares en el norte de Brasil. En mayo de 1969, la organización Colina se había unido con otra organización, la Vanguardia Popular Revolucionaria, o conocida como VPR. Como resultado de esta unión, se creó la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, o VAR Palmares. En esta región llamada Bico de Papagayo, después de estar aproximadamente por un año en esta región, el ejército los encontró, reprimió y arrestó a casi todos, acabando así con el proyecto de formar un grupo guerrillero. Entre los actores involucrados del conflicto tenemos al Comando de Liberación Nacional, o Colina, a la Vanguardia Popular Revolucionaria, VPR, a la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, o conocida como VAR Palmares, y al ejército brasileño. Bolivia. Es preciso mencionar la participación de bolivianos que lucharon contra el sistema impuesto en Bolivia. Guarnes, Arce, Azurduy de Padilla, Bartolina Sisa, Vicenta Eguino, y también el caso de la participación del Che Guevara, quien estaba convencido de extender la lucha armada en aquellos países donde Estados Unidos tenía alta injerencia. En el 66, el Che Guevara ingresa a Bolivia usando una identidad falsa. En ese momento se encontraba una dictadura militar liderada por el general René Barrientos y donde esperaba unirse a un grupo de combatientes para iniciar la lucha de liberación. El 7 de noviembre del 66, Ernesto Guevara se instala en una montaña selvática y funda el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este ejército inició a realizar una serie de maniobras tácticas para enfrentar a Barrientos. El ELN obtuvo algunas victorias, pero poco a poco se fue debilitando por las bajas que iba teniendo debido a los enfrentamientos con Barrientos. Barrientos solicitó ayuda a los Estados Unidos para contrarrestar al ELN y el 8 de octubre del 67 los guerrilleros del ELN caen en combate. El Che Guevara resulta herido, es capturado y posteriormente asesinado de una manera clandestina, pero la lucha continúa. Argentina. Encontramos tres movimientos para la liberación nacional. El primero, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que nace como consecuencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, quienes pretendían establecer un partido para el combate. El ERP era de corte trotskista, buscaba tomar el poder
liberar al pueblo y establecer el socialismo en Argentina. Sus principales dirigentes son Mario Santucho, su esposa, entre otros. El ERP ejecutó una estrategia de guerra popular prolongada y con los primeros enfrentamientos se esperaba que se gestara una guerra revolucionaria. Posteriormente, número 2, encontramos el movimiento peronista Montoneros. Este movimiento guerrillero peronista, su principal objetivo era luchar contra la dictadura gobernante y permitir el regreso de Perón al país y de esta manera convocar a elecciones libres y también buscaban el establecimiento del socialismo en Argentina. Número 3, el movimiento Todos por la Patria. Su líder principal era Enrique Merlo y este también es considerada una organización guerrillera que realizó acciones en Argentina en la década de los 80. Uruguay. Se dio el movimiento de liberación nacional Tupamaros. Este movimiento adquirió mucha notoriedad como una guerrilla urbana de extrema izquierda que también incluía miembros del Partido Socialista, Maoísta y anarquistas. Liderado por Eleuterio Fernández, sus primeras acciones estuvieron enfocadas a la adquisición de armas, fondos para el combate que se avecinaba. Pacheco había reprimido las libertades y las garantías del pueblo. El MLNT luchó contra el sistema impuesto hasta que fueron capturados y posteriormente exiliados. Chile. Se funda el movimiento patriótico Manuel Rodríguez con el liderazgo de Raúl Peñagrín, que es caracterizado como un movimiento político, social de extrema izquierda y que comenzaron toda una lucha y resistencia contra las dictaduras que azotaban al pueblo chileno. Entre los hechos más destacados está el atentado contra Augusto Pinochet en el 86. Este movimiento logró concertar la firma de un pacto, el pacto llamado Constitucional y Fin de la Dictadura, y asimismo lograron establecer una serie de medidas que ayudaran al pueblo chileno a recuperarse del dolor y el sufrimiento causado por años. Los movimientos políticos desarrollados durante el siglo anterior en América Latina han dado ese espacio propicio para entender cómo el mundo de las relaciones internacionales toma forma. Es importante destacar que todos los acontecimientos mencionados están interconectados y han sido influenciados unos por otros para acabar con los gobiernos dictatoriales que solamente empobrecieron a América Latina. El estudio por la historia de las relaciones internacionales y su relación con los diversos movimientos de liberación nacional permiten conocer cómo esos han representado un grupo del sector social reprimido. En estos también se ven influenciados por factores externos como lo que es la bipolaridad dada por la Guerra Fría y que también ha repercutido en los países periféricos. Para concluir, cabe destacar que los movimientos para la liberación nacional dejan marcado en la historia de las relaciones internacionales el sentimiento de conocer al pueblo americano más de cerca, analizar la forma en que cada gobierno va dando un cambio a la nación y proveyendo libertad a cada individuo para poder dar opinión y voto por el tipo de gobierno que desean tener. Un país debe crecer y desarrollarse libremente, sin la intervención de un segundo o tercero. Muchos son los personajes de hombres y mujeres de los países de Latinoamérica que, inconformes por la realidad que enfrentaba, decidieron abrir brecha e iniciar un proceso de lucha por una verdadera libertad y un cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales. Los resultados de estos esfuerzos de liberación nacional no fueron en vano, ya que aún las generaciones presentes continúan cosechando, ya sea en mayor o menor medida.